Conéctate con la ESAP desde Cali en la COP16. Paz con naturaleza. Bueno, y continuamos en la COP16, la Escuela Superior de Administración Pública, presente en este evento tan importante de talla internacional. Nuestro director, el profesor Jorge Iván Bula Escobar, hoy se encuentra en el pabellón azul, haciendo todo el relacionamiento institucional como debe ser. Pero antes de decirles que vamos a tener en la mañana de hoy, en la tarde y durante el día, quiero darle un saludo muy especial a mi compañera y colega Vanessa Quintero, que se vino desde Bucaramanga, porque ella es el enlace de comunicaciones de la Territorial Santander. Vanessa, llevamos como años trabajando juntos y nunca hemos hecho un trabajo hoy en directo los dos para la Escuela Superior. Vanessa, ¿cómo has sentido? Y bueno, gracias por estar hoy en Cali. No, ha sido un trabajo maravilloso, gracias Milton por la oportunidad. En realidad ha sido una experiencia bastante enriquecedora participar en la COP, conocer de fondo, estar inmersos en esta dinámica de stands, de comercio sostenible, de charlas, es academia, es Estado, es la gente, es la diversidad que se ve, que se vive, que se siente durante el día en toda la dinámica de la COP16. Entonces feliz de estar acá, feliz de compartir con mis compañeros, conocer la Sultana del Valle, ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Usted dijo, la COP de la gente, estamos en el pabellón verde, es la COP de la gente. Aquí puede venir cualquier ciudadano, no solamente estudiantes de la escuela superior o docentes o egresados, cualquier ciudadano, ver la oferta académica, ver nuestras charlas, nuestros profesores, la oferta académica, los programas de pregrado y posgrado, y ustedes también los periodistas han realizado un trabajo, como ustedes lo han visto en las redes sociales a lo largo de esta semana, pues en los diferentes distritos. Nosotros estamos en el distrito número 7, en el que se denomina participación y educación, está el número 7. Vanessa, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de este encuentro, que es del medio ambiente, donde Colombia hoy es noticia a nivel mundial? La diversidad, Milton, la diversidad, la riqueza cultural que se respira en esta zona verde es maravillosa. Escuchar las cantadoras del Pacífico, ver los stands como están adecuados con animales, con vegetación, con comida, la gastronomía también está a la orden del día. Es uno de los aspectos más representativos, la alegría de la gente, que Valle, total, aquí se respira flow total, flow caleño, parece que flow no fuera del Valle. santandereana, sino fuera más como caleña, Ay, porque siempre está con su energía. porque así. estoy ahí como, mira, ve. No, es maravilloso, es una experiencia súper enriquecedora, así que todos los que estén en Cali tienen que pasarse por la COP antes de que esto termine. Así es, Vanessa, pero ahora sí nos vamos a ir para que veamos ahorita, para que los oyentes, los televidentes, la gente que nos sigue a través de las redes sociales, pues vean claramente la oferta que tenemos hoy, porque tenemos profesores, profesoras, investigadores, estudiantes y docentes que vienen al stand, dan su conferencia, y esta la transmitimos como la que va a continuar en este momento, la que siga, mejor a continuación, donde ellos tienen la oportunidad, los profesores, de poder conversar, dialogar y llevar esa oferta de investigación a todo el país. Así que bueno, Vanessa, mientras mi compañero Jeffrey, que está en la cámara, enfoca acá los libros, porque también tenemos todo el tema de publicaciones, cuéntenos qué vamos a ver a continuación y cuál es la presentación que tienen los profesores de Bogotá y de Tolima. Bueno, efectivamente, toda esta semana se han estado presentando, socializando resultados de investigación de diferentes experiencias que vale la pena mencionar, Mil, en este momento, y es ver cómo la administración pública se vincula con este tema de sostenibilidad, con este tema de protección y cuidado del medio ambiente. Entonces ha sido supremamente valioso conocer estas experiencias en las que se le presentan no solamente docentes, sino egresados y estudiantes también han pasado por este stand como parte de procesos de investigación. En este momento o a continuación vamos a conocer el proceso de co-creación de un laboratorio MIL en el que trabajan varios docentes para generar propuestas conjuntas con diferentes actores sociales, de manera que se puedan presentar iniciativas para la protección y preservación de zonas que están ambientalmente afectadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es la charla que sigue. Los invitamos a que no se desconecten de nuestras redes sociales a través de Radio ESAP y de la página oficial de nuestra institución también. Así que antes de irnos con la charla, acá le vamos a mostrar rápidamente a toda la gente que quiera acercarse
Vanessa, ayúdame ahí al stand número 7, al stand de la Escuela Superior de Administración Pública, porque mire, acá tenemos material POP, la SAP en la COP16. Pueden visitar nuestro micrositio donde están todas estas charlas, las imágenes, los conversatorios, las transmisiones en www.esap.edu.co. Así que bueno, quienes quieran conectarse a ver esa charla, pues lo pueden hacer, o si prefieren venir acá al stand número 7 en el Distrito de Participación y Educación y acompañarnos para que acompañen a la profesora, al profesor Luis Alberto Galeano, a la profesora Luis Ariana Castiblanco y al profesor José Roberto no alcanzo a ver desde acá al profesor, el nombre. Calcetero, tiene mejor vista usted que yo. Así que bueno, los dejamos ahí, no se desconecten. En unos minutos ya la conferencia de los 3 profesores, Tolima y Bogotá, presentes en la COP16. Conéctate con la ESAP desde Cali en la COP16. Paz con naturaleza. Efectivamente, como proyecto de investigación de la Subdirección Nacional de Investigaciones, financiado en la convocatoria 2023 y 2024, nos complace estar aquí en este evento y en este stand de la Escuela Superior de Administración Pública. Y la idea ahora mismo, junto con la profesora Luz Adriana de la sede Central Bogotá y el profesor José Roberto Calcetero de la sede de la Territorial Tolima, específicamente de Ibagué, y yo, Luis Alberto Galeano, también de la sede Central Bogotá, nos permitimos presentar un poco el proyecto de investigación titulado Laboratorio de Cocreación para el Análisis de Áreas de Patrimonio Ecosistémico con Consolidación Institucional y Conflicto. Un poco es interesante empezar esta conversación, más que una presentación propiamente, es un diálogo aquí con nuestros coinvestigadores, y un poco este diálogo va en el sentido de la pertinencia de este proyecto de investigación que se ha venido desarrollando desde el año pasado, y una investigación que ha buscado y ha dado una serie de análisis muy relacionados con la temática de este evento que nos convoca ahora mismo en Cali, que es la COP16. Justamente es muy interesante si uno hace el seguimiento de prensa en estos días, y es que sale que el Clan del Golfo es el principal motor de violencia contra la naturaleza, y ha salido, es decir, ese es un tema que ha venido relativamente hace poco, y si uno hace un poco y la revisión de la literatura que hemos hecho nos ha mostrado unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, este tema de la paz con la naturaleza, si uno lo buscaba para 2013, 2012, pues habían análisis, pero había un análisis de carácter economicista, un análisis donde decía el conflicto armado no permite la explotación fuerte de la naturaleza, pero hay una nueva dinámica al respecto. Y es muy interesante porque ¿para qué estamos o qué pretendemos nosotros con este proyecto? Un poco el proyecto lo que pretende, en primer lugar, es generar un laboratorio de cocreación. ¿Qué es eso? Es un poco generar unos ejercicios metodológicos que nos permitan comprender algo. Y ese ejercicio de comprender algo implica que vamos a usar un caso. Y el caso que nosotros estamos analizando ahora mismo son los conflictos socioambientales. Y en ese sentido, lo que hemos venido haciendo un poco en la revisión de la literatura, el marco teórico y una serie de análisis que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra investigación, pues nos muestran unos elementos interesantes. Claramente, con la firma del Acuerdo de Paz en 2016-1 y pues obviamente una agenda mucho más notable de los temas ambientales, ha generado que justamente haya un volcamiento de entender qué tiene que ver la administración pública con estos temas ecosistémicos. Y esto es un elemento muy interesante y que nos llama mucho la atención, porque una primera premisa, modo de hipótesis que podemos lanzar, ya para darle la palabra a la profesora Luz Adriana y al profesor José Roberto, y es que infelizmente las políticas públicas han sido un elemento que ha generado violencia contra la naturaleza. Infelizmente, el modelo de desarrollo económico que se ha propuesto y que se ha exhibido
desde mediados del siglo pasado, lo que ha promocionado es una acción primero que busca, pues obviamente este modelo desarrollista, que es algo que hemos observado en nuestra investigación, pero adicionalmente que creo que es muy interesante y que esto es un poco lo que vamos a determinar un poco con las metodologías, que es algo que nos va a hablar especialmente el profesor José Roberto, y un poco los resultados que hemos alcanzado con la investigación, es que hay un elemento que puede ser un poco paradójico con la administración pública, porque de un lado tenemos toda una promoción institucional para la salvaguarda de todos los sistemas ambientales, de protección ambiental. De hecho, recordemos que el Ministerio de Medio Ambiente, como se tituló en la época, se crea en 1993. Como antecedente tendríamos al INDERENA de 1968, en el marco de la reforma administrativa del 68 de Carlos Lleras Restrepo, que ahí comienza un poco toda esta institucionalidad ambiental, teniendo en cuenta que había una oficina de recursos naturales en el Ministerio de Agricultura desde los años 50, que es de donde va a salir posteriormente el INDERENA, pero al mismo tiempo que se está creando esa institucionalidad, se están promocionando políticas que van generando tensión y violencia en los territorios. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer un poco en este proyecto a lo largo de estos meses, con estas grandes colegas que nos acompañan ahora mismo, es un poco las diferentes miradas que tiene un laboratorio de co-creación. Porque algo fundamental que tiene la administración pública, pero adicionalmente que tiene el proyecto en particular, es que no es posible entender los complejos fenómenos socioculturales y socioespaciales en los ecosistemas que se desarrollan sin tener unas miradas desde diferentes perspectivas. Y ese es uno de los elementos a lo que le ha apostado la investigación. Entonces, en ese sentido, nosotros, y con esto termino para darle la palabra al profesor José Roberto, hemos desarrollado un concepto que puede ser un poco controversial, pero que nos parece que es interesante, que es el concepto de patrimonio ecosistémico. Claramente, si uno revisa un poco las nociones que tiene la UNESCO sobre patrimonio natural, existe una definición muy clara sobre qué es un patrimonio natural, que es de unos atributos excepcionales, con unos elementos culturales, y que en el caso de Colombia tenemos 3 áreas de patrimonio natural, que es Chichiribete, que es Gorgona y que es Catíos en la zona de Urabá Darién. No obstante, el patrimonio ecosistémico que hemos desarrollado y que proponemos en el proyecto, lo que busca abarcar es que también hay otras formas de patrimonio en los diferentes territorios que no necesariamente se enmarcan en este concepto de la UNESCO, pero que para sus comunidades es patrimonio. Es decir, para una comunidad indígena, un ecosistema específico tiene para la noción de ellos y para las nociones y un poco esas nociones de vida, una característica de patrimonio ecosistémico para ellos como comunidades. Entonces, un poco esto es, digamos que el abrebocas de nuestro proyecto, de este proyecto que hoy se vuelve un poco más relevante, un poco en las discusiones de esta paz con la naturaleza, porque nos permite, porque necesitamos entender los conflictos socioambientales, porque ahí está buena parte de los grandes debates en los que hoy se deben concentrar buena parte de las conversaciones que se están dando en el marco de esta COP16. Entonces, le agradezco especialmente al profesor José Roberto, te agradezco a ti, profesora Luz Adriana, y profesor José Roberto, cuéntanos un poco cómo han sido esos desarrollos metodológicos que hemos desarrollado en el marco del proyecto. Bueno, yo pues igual muy contento de trabajar con ustedes, porque pues fue un azar haber llegado al proyecto, pero creo que ha sido un azar muy bonito en términos de la experiencia. Bueno, yo creo que el pensar metodológicamente el laboratorio nos lleva a plantearnos es qué tan dispuestos estamos a dialogar, ¿sí? Que creo que esa es como la primera reflexión que hemos aprendido en el laboratorio, y es entender el diálogo como una categoría de análisis, como una categoría que se construye también con la otredad, una categoría que se construye también con la alteridad, y una categoría que desde esos canales de entendimiento, que creo que es donde hemos hecho esta intersección, nos hemos venido preguntando es qué vamos a hacer primero como academia, pero también cómo vamos a animar a la sociedad civil en general para que pues reconozcamos los derechos de la naturaleza, reconozcamos colectivamente las afectaciones que absolutamente todos hemos generado en algún momento de la historia sobre la naturaleza, pero también cómo podemos llegar a la ciudadanía para visibilizar que definitivamente el conflicto armado
por el que ha atravesado y por el que atraviesa en este momento nuestra nación, pues tiene unas repercusiones. Y acá estaba mirando un poco los apuntes, tenemos un dato del informe de parques nacionales, cómo vamos del 2023, y pues definitivamente se hace un llamado, y es que los parques naturales, como parte de las áreas protegidas de Colombia, pues deberán dejar de ser víctimas del conflicto, ¿no? Y ahí efectivamente pues había un dato donde se referenciaba que entre el 2019 y el 2022 se perdieron en total más de 46.000 hectáreas que han sido dañadas y afectadas con ocasión al conflicto. Y para hacer, digamos, este ejercicio se ha acudido como a prácticas necropolíticas y necroeconómicas, ¿no? Que finalmente deriva pues en toda una cultura de lavado de activos, y bueno, efectivamente lo que en Colombia hemos venido construyendo históricamente en materias de estudios sobre la violencia. Sin embargo, creo que ahí ya encontramos pues con estas alarmantes cifras encontramos una responsabilidad de decir cómo la SAP está entendiendo también la administración pública y cómo la SAP está aterrizando proyectos o procesos que coayuden, creo que en este momento, a visibilizar en un primer plano el problema, es decir, sensibilizarnos como sociedad, y segundo, encontrar canales de intervención local que nos permitan extender la problemática. Entonces, desde ahí nosotros hemos venido en el laboratorio trabajando en la categoría de diálogos de saberes para la gobernanza, y hemos empezado a trabajar un concepto de gobernanza continua, ¿sí? Y es cómo vamos creando una cultura de los gobiernos, cómo vamos generando un relacionamiento con la ciudadanía para permanentemente generar una cultura sobre la visibilización de estas problemáticas, como en 3 elementos que hemos ido encontrando en la investigación. Uno primero, que denominamos sustentabilidad de la vida, en clave de pues, fortalecer los elementos de coexistencia, respeto, armonía, equilibrio entre las formas de hacer, ser y conocer. Y 2, pues hablar un poco de las alternativas al desarrollo. Y 3, pensarnos en esos diseños de transición hacia un contexto posible. Esto un poco pues recogiendo la mirada del profesor Arturo Escobar, de la profesora Sandra Vaca, que nos han venido pues ilustrando en este elemento. Entonces ahí nos hemos ido encontrando con la categoría de educación popular como un macro, como una disciplina, digamos, lo que en términos categóricos sería macro, y una subcategoría que se aborda dentro de esta disciplina sería el diálogo de saberes, que finalmente no es otra cosa que el potenciador del reconocimiento de esas prácticas locales, o el vehículo para reconocer esas prácticas locales que permitan el reconocimiento de unas ecologías abiertas, ¿no? Lo que nos ha supuesto o nos ha llamado un reto también en el mismo ejercicio de laboratorio es pensar cómo construimos culturas que nos permitan generar o potencializar unos estilos de desarrollo dignos, y que creo que lo más importante que dejamos en este mensaje es cómo nos reconciliamos primero como sociedad, pero cómo nos reconciliamos con la naturaleza, ¿sí? En ese sentido, pues el laboratorio, nosotros ya retomando un poco la mirada del profesor Marco Raúl Mejía, pues ha adoptado como 4 momentos o 4 elementos claves del diálogo de saberes, y estamos en este momento pensando cómo recuperamos experiencias que permitan entender y comprender la naturaleza del conflicto, los impactos de este conflicto en escala territorial, también el accionar de los movimientos sociales, efectivamente del Estado, efectivamente todos los actores que pues tenemos responsabilidad de hacer frente a la violación de los derechos de la naturaleza. Nos ha llamado también a un segundo momento, y es cómo estamos deconstruyendo el concepto mismo de naturaleza, el concepto mismo de ambiente. Pero yo creo que lo más importante es cómo estamos deconstruyendo nuestro relacionamiento con la naturaleza. Creo que ahí nos toca hacer muchísima pedagogía popular, muchísima educación popular, que nos permita efectivamente, individual y colectivamente, a potencializar esa responsabilidad de deconstruirnos, ¿sí? Para reentender
ahora sí en ese tercer movimiento, cómo resignificamos conceptos, cómo resignificamos prácticas, cómo resignificamos comunicaciones, y el último propósito dentro del laboratorio es recrear saberes, y ahí es donde efectivamente esperamos que nuestra articulación con actores territoriales, creo que ya pues, y esperamos que el siguiente año podamos seguir con nuestro laboratorio, porque hasta ahora lo estamos pues fundamentando. Esperamos que otras universidades, esperamos que movimientos de la sociedad civil, colectivos comunitarios, colectivos ciudadanos, efectivamente, o actores de la misma ESAP, quieran interseccionar con nosotros sus experiencias, se animen a decir: tengo esta metodología de trabajo comunitario en X categoría que es vinculante con los derechos de la naturaleza. Son bienvenidos, traigan la metodología, hacemos diálogo de saberes, generamos canales de entendimiento, y sobre ese proceso pues efectivamente miramos qué conocimiento vamos generando que nos permita de una u otra manera pensarnos dialógicamente en el presente, pero también en el futuro de la naturaleza. Yo creo que para mí la experiencia en el laboratorio ha sido más que un simple acto de racionalización de categorías, o de elaboración de conceptos, o de elaboración de variables, etcétera, etcétera. Ha sido también un ejercicio para sensibilizar mi responsabilidad personal y animar a otros a que colectivamente sumamos responsabilidades efectivamente con las afectaciones que todos y todas, tanto desde el silencio cómplice como desde la indiferencia, o como desde la acción directa, hemos venido generando esos daños a la naturaleza, que seguramente en algún momento van a ser efectos de no retorno. Yo creo que tenemos que pensarnos en el no retorno, cuándo se va a producir ese no retorno, y si nosotros no hacemos nada cuando tenemos el poder de hacerlo, seguramente también vamos a ser responsables, no solamente por las prácticas que tenemos cotidianamente con los sistemas, con la biodiversidad en general, sino efectivamente por no actuar. Entonces creo que metodológicamente nosotros ya hemos venido piloteando unas metodologías llamadas círculos de diálogo. En los círculos de diálogo, creo que en la experiencia que tuvimos el año pasado en el Colegio Mayor de Antioquia fue muy bonito ver cómo la gente, incluso había gente que nos decía que no sabía qué era la administración pública como disciplina, y mucho menos sabían cuál era la responsabilidad que tenía a la hora de coayudar a administrar el patrimonio ecosistémico de la nación, el patrimonio biodiverso, el patrimonio natural en general. Entonces creo que esos círculos de diálogo puntualmente fue un espacio para hacer un primer llamado, ¿no? Y creo que desde las epistemologías del punto de vista, pensar cómo recogemos esos saberes para poder hacer también una traducción intercultural, como se llamaría en educación popular, y desde allí poder dejar mensajes que efectivamente toquen pues a la sociedad, ¿no? Creo que desde ahí dejaría como una primera reflexión. Es como el diálogo de saberes tenemos que asumirlo también, porque siempre hablamos en Colombia de diálogo, pero ¿qué es el diálogo efectivamente visto desde una perspectiva también académica, visto desde una perspectiva cotidiana? Y creo que pues nuestro laboratorio, por fortuna, se ha encontrado también con la educación popular para efectivamente recoger esa construcción histórica del campo de la educación, del campo de la pedagogía, traslaparla a la administración pública, interseccionar conocimientos, y creo que en llamado a ser inter y transdisciplina para pues efectivamente comprender el marco de análisis sobre cómo vamos a enfrentar la protección de los derechos de la naturaleza y cómo vamos a reparar esos derechos que le hemos violado a lo largo de la historia. Gracias, profesor. Un poco, profesora Luz Adriana, como para esta extensa presentación, o bueno, no extensa, sino completa de presentación que nos ha hecho el profesor José Roberto, un poco cuéntanos, profesora, un poco esos elementos definitorios del proyecto y cuáles han sido esos primeros resultados que podríamos destacar. Ok, claro que sí, profesor Luis Alberto. Y de hecho, la antesala que hace el profesor José Roberto en términos del proyecto ha señalado, de la mano con las metodologías que se vienen implementando en el proyecto, ha rescatado 3 elementos fundamentales: la institucionalidad, la ciudadanía y el territorio. Y es precisamente esa tríada que se configura lo que nos lleva a plantear el objeto de investigación que se va a denominar Laboratorio de Cocreación. ¿Por qué? Porque es que básicamente
implementar este tipo de metodologías como los denominados laboratorios, como espacios de análisis y de discusión, permiten vincular una multidisciplinariedad de diferentes actores, como lo señalaba el profesor José Roberto, de la mano sobre todo con la participación ciudadana, que es el punto más rescatable que tenemos en este ejercicio. Cómo establecer canales vinculantes para que toda la ciudadanía sea convocada y sea partícipe en estos espacios. ¿Por qué? Porque de manera conjunta podemos llegar a unas soluciones innovadoras en términos del manejo del territorio, especialmente lo que tiene que ver con la naturaleza. El profesor José Roberto señalaba ya unas de las metodologías que venimos manejando, algunas ya las hemos piloteado en diferentes espacios y también hemos contado con la ventaja de articularnos con diferentes actores institucionales. Hemos tenido colaboración muy importante con parques nacionales, hemos tenido participación de invitados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de otros espacios de organizaciones sociales. Entonces esto ha venido enriqueciendo mucho ese ejercicio de entender de manera conjunta, como lo decía José Roberto, inter y transdisciplinar, qué es un laboratorio de co-creación y a qué le va a apuntar en términos de la paz total bajo un escenario de co-creación. Dentro de los resultados y los beneficios que hemos venido identificando a lo largo de este año y medio de ejercicio, básicamente se encuentra el definir la categoría conceptual de patrimonio ecosistémico. Como lo señalabas tú, Luis Alberto, nos estamos abstrayendo un poco de la definición dada por la UNESCO, no porque no la consideremos relevante, sino porque se hace necesario, de cara a la paz con la naturaleza, abordar únicamente la definición en términos de los ecosistemas. Claro, la cultura es relevante, pero dadas las características de nuestro territorio, es importante resaltar esas áreas estratégicas que son relevantes y que debemos propender por cuidar. De la mano con ello, se ha venido también trabajando el fortalecimiento de las capacidades institucionales y especialmente en lo local. No es para nadie desconocido que el manejo de las áreas estratégicas en el territorio nacional en su gran mayoría están a cargo de parques nacionales, pero sería muchísimo más interesante si generamos un proceso de fortalecimiento de capacidades en esas entidades territoriales para que coadyuven a este trabajo que viene adelantando parques, y los resultados y el beneficio en pro de la naturaleza van a ser muchísimo mejores. Y de esta manera, pues a futuro esperamos proyectar unos planes de acción consensuados. ¿Entre quiénes? Entre la institucionalidad, actores presentes en cada uno de los territorios, partiendo de las particularidades de esos territorios, si me permiten el término, en conjunto con la ciudadanía, con quienes habitan y coexisten en estos ecosistemas. Vale, un poco la experiencia de nuestro laboratorio ha sido a partir de la interacción con diferentes actores, y esos diferentes actores nos han mostrado una serie de elementos muy interesantes. Quizá la más importante de las articulaciones que hemos hecho es con la Unidad Especial Administrativa de Parques Nacionales Naturales, pero específicamente con el colectivo de guardaparques, y este colectivo nos ha dado una serie de elementos que inicialmente como proyecto no lo teníamos en la mira o en la óptica, pero sí nos han mostrado una serie de cosas. Por ejemplo, el profesor José Roberto nos decía algo muy interesante hace un instante, y es que justamente, por ejemplo, en los parques nacionales naturales de Colombia es donde se evidencia una mayor presencia de fenómenos de conflictividad. Por ejemplo, que buena parte de las fronteras o esos espacios de transición entre parque y área no parque se concentra en buena parte de los cultivos ilícitos. Un ejemplo de eso es el Parque Barí-Motilón, en lo que es la subregión del Catatumbo. Otro ejemplo de eso es el Parque Nacional Natural de Paramillo, en el nudo de Paramillo, o inclusive no solo fenómenos de cultivos ilícitos como hoja de coca, sino también de un poco de la apertura de frontera agrícola y de deforestación, como lo que está pasando ahora mismo en Chiquiriviete. En ese sentido, hay una suerte de elementos que nos han mostrado los guardaparques, y es decir, a partir de las conversaciones que hemos tenido con los guardaparques nos han dicho elementos muy interesantes, y es el guardaparque se vuelve en la presencia del Estado en áreas remotas y de presencias de 700 kilómetros cuadrados, de 800 kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente hay un elemento que nos ha llamado un poco la atención, esta interacción con las y los compañeros de guardaparques, y es un poco el rol
y el papel que dentro de que cumple como servidor público estas personas, es decir, si se debería dar un carácter especial, diferencial exactamente, teniendo en cuenta un poco estas dificultades y este trabajo tan retador que tienen estas personas, porque no solo es la cuestión de cuidar el parque per se, sino que adicionalmente tener en cuenta que ellos tienen que interactuar con con las comunidades exactamente, tienen que interactuar con otras personas, con el turismo, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, la siguiente pregunta un poco para el profesor José Roberto es un poco de esa interacción con parques y especialmente ese círculo de diálogo que hicimos en el marco de un evento que participamos de la ASIUR, que fue justamente el año pasado para esta época. Un poco, ¿cuáles han sido esos aprendizajes que nos ha dado esa interrelación con estos actores? Bueno, yo creo que el diálogo, los círculos de diálogo, lo que nos han interpelado a nosotros es si realmente estamos entrenados para dialogar, ¿sí? Y creo que en eso nosotros, desde la administración pública, y creo que cualquier actor público que hable desde el diálogo debe entrenarse en procesos de diálogo, porque eso sí ha sido pues creo que a mi entender una lección aprendida muy importante, porque uno piensa que sabe dialogar, pero cuando uno se va al campo de la pedagogía o la educación popular, pues también entiende que hay unas formas de producir esas reflexiones en términos de transformación, ¿no? Creo que en ese proceso lo aprendido puedo sintetizarlo como en cuatro elementos que nos cita incluso el mismo profesor Marco Raúl Mejía, porque luego pues lo interesante es que hemos ido haciéndolo y luego vamos diciendo, y esto teóricamente cómo lo podemos denominar, ¿sí? O quién lo ha denominado de esta forma. Y esos esos aprendizajes para dialogar ha estado centrado en crear escenarios para promover los círculos de cultura para romper el silencio. Creo que el primer elemento del diálogo es que tiene que ayudarnos a romper el silencio, esos espacios, para que creo que la experiencia en este caso con la profesora Gisela Paredes ha sido muy bonita, porque han sido horas de conversación también con ella, donde no solamente está su mirada institucional, sino también está su mirada ética, su mirada política, las afectaciones que también este tipo de fenómenos de violación de derechos humanos, de violación de derechos de la naturaleza pueden repercutir también en el administrador público. Yo creo que acá tenemos que rehumanizar también a ese administrador público que cumple una función muy importante y que le está haciendo frente al conflicto armado, y en medio de esa problemática de alta complejidad está buscando cumplir el objeto social del Estado, que es conservar y proteger esas áreas protegidas. Creo que otro elemento en el que nos hemos ido centrando es el análisis de narrativas y de epistemologías que también han sido negadas o desafirmadas. Entonces, en este sentido, vuelvo al tema de la experiencia con parques nacionales y con los guardaparques, es cuál es el lugar que estas personas y estos ciudadanos están ocupando en la generación de conocimiento para el saber administrativo público, pero para que ese saber administrativo público revierta en un rediseño de política pública, revierta en un rediseño de manuales de funciones, revierta un efecto en el rediseño de procedimientos para efectivamente darle un tratamiento diferencial y efectivamente territorial por la problemática compleja que ellos en este momento están enfrentando. Creo que nos hemos visto enfrentados también en estos espacios a negociar culturalmente y a hacer procesos complementarios, ¿no? Parques Naturales tiene esta mirada sobre la administración pública, nosotros hemos ido asumiendo esta mirada desde la administración pública y creo que ahí hemos ido interseccionando, y creo que eso ha sido un punto en donde hemos efectivamente logrado conectar, porque yo creo que finalmente en el laboratorio lo más importante es hacer cómo conectamos al otro para que crean el proceso. Yo en mi experiencia llegué por particularidades de la vida al proyecto, pero finalmente cuando leía o revisábamos la narrativa contigo, especialmente profe Luis Alberto, siempre hablabas del entendimiento y yo decía, pero ¿qué está entendiendo él por entendimiento? Entonces cuando ya me puse a indagar qué podría ser el canal de entendimiento,
me fui por allá al pregrado cuando estaba estudiando trabajo social y empecé a mirar y a escudriñar los textos sobre educación comunitaria, educación popular, trabajo social de comunidad, y seguramente ahí, y tú hablabas todo el tiempo de lo metodológico, y yo decía, pero ¿cómo desde la administración pública están entendiendo lo metodológico? ¿Qué es ese entendimiento? Me voy a ese método basado en comunidad y empiezo a hacer una extrapolación allá de formación de pregrado finalmente, para ponerla luego en un contexto vigente, luego de muchos años de haber egresado de una facultad de trabajo social, y ahí empezamos a hacer ese cruce de formaciones, que implica en una primera instancia desmonte lo que usted ha montado como trabajador social seguramente en su formación histórica, repiénsese cómo están pensando los administradores públicos el entendimiento y lo metodológico, y creo que a ustedes de una u otra manera les ha correspondido también el tema de desmontarse de su estructura administrativa pública para decir seguramente cómo las otras ciencias sociales están entendiendo la cuestión social, están entendiendo la cuestión comunitaria y cómo estamos haciendo esos abordajes basados en comunidad. Creo que en este sentido podemos entender el espacio del entendimiento, podemos entender el espacio de co-creación en el laboratorio como un lugar que pues pretende consolidar esas comunidades de aprendizaje para potencializar un poco la perspectiva de la educación popular desde la profesora Lola Sendales, desde el profesor Marco Raúl Mejía, desde el profesor Alfredo Giso. Pues ha sido muy bonito porque es hacer una relectura en un contexto donde seguramente no se habla permanentemente de estos enfoques de trabajo basados en comunidad. Y otro proceso que hemos ido aprendiendo en estos círculos de diálogo, pero me extiendo un poco en tu profunda pregunta, en ese sentido creo que para convocar a estos procesos de diálogo hemos tenido un reto, y es cómo convencemos a los integrantes de la administración pública para que vengan a dialogar. Yo creo que es un trabajo ahí fuerte desde la investigación para decir cómo los conectamos. Creo que también hemos tenido participación ya logramos conectar gracias a una estudiante, a Paula, conectamos un colectivo ciudadano en términos de escuchar también su mirada. La academia, pues efectivamente nosotros hemos motivado, digamos, estos diálogos. Creo que acá nos toca pensar un poco el papel de las personas no organizadas en los territorios que de una u otra manera pueden estar preocupados también por los derechos de la naturaleza, pero yo creo que el principal desafío para construir paz total con la naturaleza es pensar cómo conectamos a los actores armados en el respeto de los derechos de la naturaleza. Creo que acá el Estado colombiano, las instituciones y la administración pública tenemos una responsabilidad, y es cómo vamos a dialogar con ellos y qué esperamos de esos diálogos en perspectiva del propósito común, que sería proteger los derechos de nuestra naturaleza. Eso dejaría yo como en términos de aprendizajes de estos círculos de diálogo. Sí, ahí justamente hay un elemento muy interesante que señalas, profesor José Roberto, y es un poco la pregunta por la formación metodológica disciplinar de la administración pública para entender estos temas. De hecho, uno podría decir que la administración pública como disciplina propia no tiene unas metodologías propias para analizarla, sino lo que hace desde su campo interdisciplinario y multidisciplinario es agarrar las diferentes metodologías de otras disciplinas un poco para entender y adaptarlas un poco a las necesidades particulares, un poco en su función. Y justamente ahí es cuando uno comienza a observar, y que el laboratorio es justamente eso. El laboratorio es, hagamos una caja de herramientas para lograr identificar qué es ese conflicto ambiental que está dándose. En este caso particular estamos usando la excusa o el propósito de conflictos socioambientales, pero también estaríamos hablando de otro tipo de fenomenologías que se pueden dar, por ejemplo, la afectación del conflicto armado en la naturaleza en general, o inclusive si podríamos hablar de una victimización de la naturaleza, si podríamos hablar de cómo la naturaleza ha sido usada como
una especie de escenario casi teatral por parte de los actores armados, o si la naturaleza ha usado como un botín de guerra por diferentes grupos armados. Inclusive en las lecturas sobre conflicto armado que ahora mismo están saliendo, recordemos que Francisco Gutiérrez Sanín, en un libro que publica en 2020-2021 sobre un nuevo ciclo de la guerra en Colombia, va a caracterizar el conflicto que va a darse posteriormente a la firma del acuerdo de paz como un conflicto de carácter criminal. Y eso tiene otras implicaciones, porque claramente la escuela tiene, digamos que un elemento pendiente, y es analizar, por ejemplo, cómo los fenómenos criminales tienen una profunda relación con fenomenologías administrativas públicas. Se dice cosas, pero no se ha hecho un análisis pormenorizado de cómo la criminalidad, y nótese cómo la criminalidad hoy, con lo que hablábamos o comenzábamos esta conversación, pues algo que motiva a los fenómenos criminales hoy en día es la oferta ambiental en determinados territorios, con un elemento que me parece que llama la atención y que puede ser muy interesante, y es cómo estos grupos armados, hoy organizaciones criminales, la naturaleza hoy se puede entender como un elemento que ha profundizado o sobre todo ha alargado el conflicto, pero adicionalmente ha generado también las fuentes para financiar el conflicto. Y desde esa lógica pues es muy interesante. No obstante, un poco la pregunta que quisiera hacer la profesora Luz Adriana, un poco desde el concepto tecnócrata que la profesora, desde la experiencia tecnócrata, un poco la pregunta ahí es, profesora, ¿cómo conciliar todos esos instrumentos ambientales que existen, diferentes, un poco también con las perspectivas de las comunidades, que creo que es algo que hemos trabajado mucho en el proyecto, y con estos retos en términos de conflicto armado? Es decir, hay una triple lógica que es: tienes actores armados, tienes comunidades, pero además tienes un montón de instrumentos que aplicar de manera simultánea, y que eso también son elementos que promueven conflictos ambientales territoriales. Bueno, bastante compleja la pregunta de cara a ese tecnicismo que me endilgas, pero bueno, en esencia, ¿cuál ha sido el fundamento del laboratorio? Nosotros hemos llegado a un punto de no quedarnos con esas categorías de análisis tan totalitarias como la hemos encontrado en diferentes disciplinas. Claro, son totalitarias porque corresponden a ese campo de saber, pero nos hemos dado a la pela, y digo este término coloquial de darnos a la pela, de levantar la cobertura de esa categoría y ver que hay más abajo. Y nos hemos ubicado en una postura no solo socioespacial, como lo señalabas tú a través de las metodologías, sino también multitemporal, porque el mismo fenómeno ha tenido transformaciones a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y entonces, de esa gran caracterización de los impactos que genera el conflicto en el territorio, pues hemos llegado a desagregar con cierto nivel de detalle la deforestación, pero no en ese término genérico, o el traspaso de la frontera agrícola, o la implantación de actividades de ganadería, que no, si bien el conflicto armado ha viabilizado que se den esos escenarios, hay unas particularidades en la escala de lo local y en la escala de lo micro, a través de las cuales el ciudadano del común ha llegado a configurar su hábitat en ese medio que se viabiliza a través del conflicto. También a tratar de abordar de otras formas esa evaluación del impacto. No es solo se perdió esta especie, se desecó el río, se proliferó una plaga en términos de cultivos, sino hacer esa interrelación multidisciplinar, como lo han venido señalando muy bien ustedes, para entender la complejidad territorial que genera un escenario de conflicto y que genera que se pueden llegar a profundizar en los laboratorios de geocreación, ¿cierto? Y entonces eso también nos lleva a abrir diferentes aristas a lo que implicaría la conservación, porque al ser vinculante el laboratorio, pues entonces estamos adoptando de diferentes metodologías, como dice su merced, de diferentes disciplinas, y estamos proprendiendo por crear unos escenarios completamente renovados, si me permiten el término. Adicional a esto, sin desconocer nuestra formación, tanto la tuya como la mía, Luis Alberto, como administradores públicos, uno de los hallazgos más significativos, y tú lo señalabas, tenía que ver con la homogeneidad que a veces tiene el servidor público. Todos son servidores públicos, pero en este ejercicio hemos encontrado que hay dinámicas diferenciales, y tú lo señalabas claramente con el tema de los guardaparques.
no solo porque puede ser la única presencia institucional en el territorio a muchos kilómetros de distancia, sino porque indirectamente termina fungiendo con un montón de competencias de toda la administración en una sola persona. Y eso implicaría, eventualmente, si se lleva a cabo, un proceso de investigación y de desarrollo en torno a esos manejos diferenciados para quienes son servidores públicos. Y sobre todo, tú lo señalaste muy claramente, el hecho de que estamos abiertos a la integración con otros investigadores, de la disciplina que sea, con su orientación epistemológica, pero que tenga una línea afín a lo que es el patrimonio ecosistémico. Entonces, la articulación, un término muy simple, diríamos triangulación, pero se sale de la institucionalidad, población y territorio a todas esas aristas que hemos encontrado en el desarrollo del ejercicio. ¿Que es necesario trascender más allá de las revisiones documentales? Claro que sí, que hay que ir interpolando la información con cartografía y con análisis espacial, claro que sí, y sobre todo hay que ser vinculantes con la ciudadanía en todos estos temas de educación popular. Sí, yo quería agregar, ya ir cerrando, creo que vamos en este proceso, es el laboratorio en su momento tendrá que, en este momento estamos en la fase de diseño del laboratorio, seguramente el siguiente año vamos a estar trabajando en la fase de pilotaje de algunas metodologías para ver, digamos, como la pertinencia, ajustes que también podemos hacerle al laboratorio en términos de operación o de funcionamiento, pero creo que el laboratorio tiene una finalidad concreta y es la gestión o incidir en el análisis y en la gestión de decisiones locales y comunitarias donde la administración pública pueda tener unos recursos muy valiosos para poder efectivamente construir esos diálogos contextuales y en pertinencia de esa dialogicidad que se construya, tomar decisiones centradas también en el punto de vista que incluso también ayuden a reconceptualizar incluso las mismas prácticas que a veces en lo local creemos que lo estamos haciendo bien, pero resulta que ese no es el camino, ¿no? Entonces creo que el laboratorio tiene una apuesta de ayudar a reinterpretar la acción local, pero también tiene una intencionalidad, es pensarnos cómo nos reinterpretamos nosotros desde el quehacer de la administración pública. Creo que ahí es donde empezamos a construir esos canales de transformación y esos canales de entendimiento, como lo hemos insistido en tu valiosa narrativa, profe, desde el primer día, que yo no lograba entender para dónde iba el entendimiento, ya más o menos voy entendiendo el entendimiento. Muchas gracias. No, ahí un poco para ir cerrando, nótese que algo que creo que ya si uno puede hablar de un gran resultado de todo lo que hemos venido hablando y hemos trabajado en este año y medio, casi ya año y medio, y es un poco el papel de las comunidades, es decir, algo que el profesor José Roberto nos ha venido insistiendo de manera reiterada, es un poco la acción sin daño. Y esa acción sin daño, y además porque ha sido algo muy recurrente, un poco lo nombraba el profesor José Roberto, y era nosotros, aparte de vincularnos y articularnos con la gente de parques y especialmente con el colectivo de guardaparques, hemos tenido una serie de invitados, como la profesora nos dijo, del IGAP, de una organización, de una ONG más de tipo local, de gente del Ministerio de Minas y Energías, de exfuncionarios de la Comisión de la Verdad. Y digamos que un factor común en cada uno de los diálogos es el factor comunitario y el abordaje comunitario. Y un poco digamos que la preocupación principal, lo que a uno le queda fundamentalmente es que se está quedando la idea que los investigadores de Bogotá o de diferentes partes del país tocan la comunidad, les sacan, llamémoslo, les traen unos conocimientos que ellos tienen exactamente, pero no les queda nada a ellos, es decir, son instrumentalizados para una serie de ejercicios y empresas investigativas, pero a la hora de la final, pues los réditos para ellos son con tendencia cero. Y yo creo que un gran aprendizaje que hemos tenido a lo largo, no solo un poco de la insistencia y la gran preocupación que tiene el profesor José Roberto sobre ese manejo con cuidado de las comunidades, pero ha sido un tema como reiterado, como factor común en cada uno de estos invitados. Y adicionalmente con algo y yo resalto lo que estaba diciendo el profesor José Roberto, que era la toma de decisiones. Y un factor crítico en política pública, como nosotros lo sabemos, es la toma de decisiones.
Si nosotros no tenemos los elementos informados para la toma de decisiones, pues estamos cometiendo un riesgo muy grave a la hora de formulación, implementación y desarrollo de política pública. Y esto es muy interesante porque el laboratorio también le apunta a eso, a cómo generar elementos de información precisos. Obviamente nunca va a ser completa la información, siempre, además con un problema ahora en día, que la información ya tenemos es demasiada información, y cómo podemos hacer una suerte de valoración negativa o positiva y de confiabilidad y oportunidad y calidad de la información, que muchas veces puede ser que tengamos mucha información, pero mucha de esa información infelizmente no es oportuna, o es, como se llama actualmente, información basura, y que puede un poco tendenciar cierta toma de decisiones. Y yo creo que el laboratorio, desde ese punto de vista, puede ser un factor que puede acumular información significativa, que puede ayudar a ese tomador de decisiones un poco para estar más informado a la hora de tomar cierto tipo de informaciones, teniendo en cuenta no solo la valoración academicista, que es muy importante, no solo teniendo en cuenta la valoración técnica o tecnócrata, que es también muy importante, pero también sobre todo tener la valoración de las comunidades. Y yo creo que algo donde estamos fallando, y uno pensaría que este discurso que tanto a uno le echaban en los años 2000 ya era superado, y era la idea desde Bogotá llevar los planes y que allá se cumplen, es desde la capital, desde la capital vayan y hagan, y sin ningún enfoque de territorialización. Y inclusive parece increíble que hoy en 2024 todavía estamos padeciendo eso de extraer o traer modelos foráneos, pensar que van a servir lo mismo que nuestros territorios, sin tener en cuenta los contextos, las poblaciones, la morfología territorial, otro tipo de cosas. Y yo creo que ahí también el laboratorio está contribuyendo, puede contribuir en este diseño que estamos haciendo para una mejora de esos entendimientos. Yo quisiera terminar con que, no sé, como un poco cuál sería esa perspectiva que el laboratorio podría tener en 2 minuticos, y con eso vamos cerrando. ¿Cuál podría ser hacia dónde con ustedes se sueñan este laboratorio? Bueno, yo primero me sueño el laboratorio como un canal, no solo para la generación de datos, porque datos hay muchos. Yo creo que un lugar para que la gente pueda venir a proponer metodologías que le permitan a la gente resolver los problemas en el nicho territorial. Creo que esa es un importante sueño o anhelo que tengo con el laboratorio, que la gente se anime a decir: tengo esta metodología, oriéntenos, o este territorio, vengan, trabajen con nosotros, pero creo que también desde el concepto del nicho territorial, porque creo que ahí es súper importante en este enfoque, este enfoque desde el laboratorio sostenerlo. Y 2, efectivamente que podamos garantizar también la sostenibilidad de nuestro laboratorio. Eso implica, pues nos implica a nosotros un trabajo de aquí en adelante de gestión de fondos de cooperación, de gestión de fondos de colaboración, no solamente para los recursos monetarios, pero también puede ser para los recursos técnicos, de gente especializada que también nos enseñe, porque creo que en el laboratorio hemos partido del principio de no me lo sé todo, tengo que aprenderlo. Creo que esa es la principal recomendación de la co-creación, y es desmontar el yo lo sé todo y tengo un marco teórico prefabricado para resolverlo todo, ¿sí? Porque nos hemos dado cuenta que nuestro marco teórico, incluso a la hora de comprender los derechos de la naturaleza y los derechos de la biodiversidad y los derechos de los ecosistemas, son reducidos todavía. Entonces necesitamos más gente que quiera sumar esfuerzos, que quiera sumar sinergias para servirle a la sociedad. Creo que ese es el propósito básico de nuestro laboratorio. Ahora vos, Luz Adriana. Bueno, como lo dice José Roberto, nos soñamos el laboratorio materializado y vinculante, ¿cierto? Vinculante de cualquier disciplina, de cualquier nivel de formación, de cualquier territorio, precisamente por las características diferenciales que tienen. ¿Por qué? Porque es que el indagar y desarrollar las temáticas que tenemos en el laboratorio nos va a permitir comprender mucho mejor los beneficios que obtenemos del patrimonio ecosistémico. También nos va a permitir entender y trasladar ese conocimiento o generar esa capacidad en el nivel territorial sobre las aplicaciones que podemos desarrollar en esas áreas de patrimonio ecosistémico.
se van a potencializar el mismo valor del patrimonio ecosistémico. No es la mata, no es el animalito, sino es todo ese sistema que se configura en esos espacios. Indiscutiblemente se le va a apuntar a todo el tema de desarrollo sostenible desde lo local y con empoderamiento desde las comunidades, y sobre todo lo más fundamental es que desde esa tríada que se configura entre los tres actores fundamentales o entre las tres partes que hemos identificado a lo largo del ejercicio, pues se van a lograr adelantar unas gestiones más acordes a las características diferenciales de cada territorio. Bueno, muchísimas gracias al profesor José Roberto, a la profesora Luz Adriana. Yo simplemente, hay un libro de análisis metodológico que se llama, de Jocelyn Le Tourneau, un canadiense, que se llama La caja de herramientas del joven investigador. Mi sueño con el laboratorio es hacer una caja de herramientas para análisis de fenomenologías socioambientales y que no solo incluye datos, sino N cosas, esa caja de herramientas, como este libro muy bonito que lo recomiendo también, tanto estudiantes de pregrado y de posgrado, muy vital, que no necesitamos actualmente en la escuela, por favor. Y en ese sentido yo creo que el laboratorio, si lo podemos encaminar hacia esa caja de herramientas, sería un gran valor. Yo quisiera agradecer finalmente a la Subdirección Nacional de Investigaciones por la financiación de este proyecto, también al equipo de comunicaciones, pero especialmente a nuestro equipo, por Bran Sebastián Moreno, por Juan Felipe Flores, por Paula Marín, por Santiago Talero, por Juan David Díaz, John Olarte, Carlos Santiago, sí, Karen, Nicolás, por cada persona que nos Joselito. ha contribuido, cada persona que nos ha contribuido, la gente de Guardaparques, especialmente a Gisela Paredes, a Cristian Buitrago del Ministerio de Minas y Energía, al profesor Giovanni Deligat, que nos contribuyó, a Marcela Herrera, Diego Carrera, a Marcela Herrera de la antigua Comisión de la Berra, y a cada persona que quizá olvidemos ahorita que nos ha contribuido. Muchas gracias por estos espacios y por permitir que este laboratorio se esté diseñando en este momento. Muchísimas gracias a todos. Una feliz día para todas y todos. La ESAP en la COP16. La ESAP en la COP16.